Esta es la técnica de tallado para el sector anterior. Hay algunas variaciones. Esto prácticamente es el complemento que nosotros vamos a darle para completar el conocimiento. Si hay algunas variaciones, tienen que tener cuidado en la parte detallada que les voy a decir. Como ustedes pudieron ver anteriormente, estas son más que todo imágenes que ustedes tienen que quedarle grabada en su memoria. De igual manera, usar este tipo de, como guía, este tipo de imágenes para la realización de su laboratorio. Entonces, sí van a tener que poner mucho cuidado y hacer sus anotaciones respectivas. Si quieren solo darle un repaso rápido cuando vuelvan a escuchar esta clase. Entonces empezamos con la técnica de tallado en el sector anterior. La secuencia de cortes para una corona de recubrimiento total en el sector anterior viene siendo la misma. Vamos a verla, vamos a ver esta secuencia, pero antes de la secuencia para el sector posterior, esto es algo que tampoco estaba en las coronas para el sector posterior, debemos de calibrar nuestros instrumentos. Tenemos que saber con qué estamos cortando. Lo que ustedes ven ahí es una fotografía de un calibrador de metal. Ese calibrador de metal nos va a servir para ver cuál es el grosor de nuestra fresa y cuál fresa es la ideal para realizar ciertos cortes. Ya sabemos la cantidad del corte que nosotros vamos a hacer para preparaciones de coronas de metal porcelana. Entonces, esas son las que comúnmente vamos a hacer. En el laboratorio ustedes van a enfocarse en ese tipo de coronas. Entonces, ustedes tienen que calibrar su fresa, porque en base a eso ustedes van a saber qué tanto tienen que profundizar en el diente a la hora que están haciendo su preparación, a la hora que están cortando. Nosotros debemos de medirlo en todas las dimensiones de la pieza de la fresa. Nosotros debemos de saber cuánto mide en la parte más extrema de la fresa, o sea, en la parte redondeada, y también debemos de saber cuánto en su parte superior, la parte más gruesa. Debemos de saber eso. Si nosotros no conocemos nuestros instrumentos, no vamos a realizar unas adecuadas mediciones, adecuados cortes. Como ya les había dicho anteriormente, este es un calibrador de metal que está calibrado en décimas de milímetros. Estas décimas de milímetros son importantes. Aquí lo que nos está diciendo en esta última foto es que tiene 2 milímetros. Es más, tiene 1.9 milímetros lo que estamos viendo ahí. Entonces, todo eso debemos de saber. Si yo voy a cortar 1.5, debo de saber que si en esa parte mide 1.9 milímetros, yo no la voy a profundizar mucho. Entonces, tengo que tener ese cuidado. O sea, que no voy a introducir toda esa parte para hacer los cortes. Entonces, una de las cosas también que ustedes tienen que tener después de calibrar sus instrumentos es que ustedes tienen que saber, y como ya lo vimos anteriormente, que todas las piezas alrededor de su diente a cortar tienen que estar presentes. En este caso va a ser en el sector anterior. En el caso, en los que vimos la semana pasada, fueron para sector posterior. Tienen que estar las piezas adyacentes, o sea, anterior, posterior, y también la pieza antagonista. En este caso, lo mismo tiene que hacer. Esto es para cuando ustedes puedan hacer sus laboratorios presenciales, su dentoformo debe estar completo. O sea, nada de tener dentoformos que le falta. Ah, mire, doctor, le falta el diente vecino. Eso no se va a poder porque ustedes tienen que aprender todos los principios, y uno de los principios es la conservación del tejido dentario, y eso incluye las piezas adyacentes. No hacerles nada, no tocar esas piezas, tratar de hacerlo porque eventualmente va a resultarles un poquito difícil, pero eventualmente se van a acostumbrar. Como ustedes ven, eso no quiere decir que no puede tener tipos de restauraciones. Incluso mire, aquí en lateral tiene una restauración. Lo importante es que tengan todos los dientes, por lo menos los vecinos deben de estar completos. Entonces, ya entrando en la parte de la secuencia, ya recuerden que lo primero que hacemos es los surcos guías. Ustedes en su protocolo pueden agregar la parte
les estoy avisando, la parte de calibrar instrumentos, la parte de tener nuestro dentroformo completo, o en el caso de un paciente, revisar las estructuras bucales, ¿verdad? Revisar qué posible interferencia podríamos tener a la hora de realizar nuestros cortes. Esto es algo que sí ustedes tienen que tener bien presentes. Eso lo pueden incluir en la parte de sus protocolos que van a tener que hacer en la parte de laboratorio. Sin embargo, la técnica propia de la preparación, este es el primer paso. Aquí estamos, lo primero es los surcos guías. ¿Cómo vamos a hacer los surcos guías en esta parte? Recuerden que en la parte oclusal nosotros colocábamos de manera inclinada la fresa acorde a las inclinaciones de las vertientes de nuestras cúspides, porque no podríamos hacerlo plano. Me aburrí de decirles que no se puede cortar plano en oclusal. Tiene que llevar la forma adecuada, la forma que llevan las vertientes, las inclinaciones que llevan las vertientes. Entonces, en este caso, cuando nosotros hacemos los surcos guías, nosotros colocamos 3 surcos guías. Nosotros hacemos 3 surcos guías a nuestro incisivo, en este caso un incisivo central. ¿A qué nivel los hacemos? Escriban. Nosotros hacemos, o para que lo tengan bien en cuenta, porque se los voy a preguntar en el examen, hacemos nuestro primer surco guía, como está en la primera foto, en la parte media del diente. Obviamente primero vamos a la parte incisal, ¿verdad? Nuestros surcos guías van por la parte incisal. Entonces, lo primero que hacemos es surcos guías en justo en la línea media, en la parte media, en línea media del borde incisal hacemos nuestro primer surco guía. Después nosotros nos pasamos a nuestros siguientes surcos guías, que van a ser el mesial y el distal. Entonces lo hacemos a nivel de los ángulos línea mesial y a nivel del ángulo línea distal. ¿Qué significa el ángulo línea? El ángulo línea es justamente donde la superficie vestibular se une con la superficie proximal. Los ángulos línea vienen siendo por aquí así. Este viene siendo el ángulo línea. ¿Por qué? Porque ahí es donde inicia la curvatura de la superficie mesial, en este caso, y la curvatura de la superficie distal, en este caso. Entonces, nosotros hacemos el primer surco línea, el primer surco guía es este. Ese es el que vamos a hacer primero. Obviamente yo ya calibré mi fresa para saber en dónde tengo 1.5 primero o 2 milímetros de un solo si quiero cortar los 2 milímetros. Recuerden que aquí en incisal cortamos 2 milímetros. Entonces yo tengo que medir en toda la trayectoria de mi pieza de mano, tengo que medir a qué nivel mide 2 milímetros. Para este caso, estas fresas que son un poquito más largas por este sector es donde miden 2 milímetros. Entonces, a ese nivel es donde yo voy a introducir mi fresa acá. Entonces yo voy a saber que de aquí a aquí yo corté justamente 2 milímetros. ¿Por qué? Porque yo previamente calibré la fresa y entonces yo sé que en este nivel yo voy a tener 2 milímetros. Entonces solo la introduzco toda y tengo un corte limpio de 2 milímetros. Entonces ustedes pueden procurar hacer un poquito menos de 2 milímetros. Ustedes podrían dejar 1.8, 1.7 más, que por un margen de seguridad que ustedes lo van a llevar a 2 milímetros cuando ya estén recontorneando, cuando estén dándole el acabado a su preparación. Entonces, preferiblemente yo sí les recomiendo, obviamente que la técnica es, ok, marco 2 milímetros y lo introduzco y ya tengo 2 milímetros cortados. Pero la experiencia nos dice que lastimosamente cuando yo vaya cortando las demás superficies, estos 2 milímetros se me van a hacer 2.5 milímetros. Entonces ustedes pueden dejar, si aquí mide 2 milímetros y por acá mide la fresa 1.5, ustedes pueden variar entre estos 2 puntos para hacer sus surcos guías. Y entonces ustedes van a tener un margen de seguridad suficiente para que no vayan a cometer el error de gastar más de lo necesario. Lo pueden calibrar a este nivel o también lo pueden calibrar acá, de la punta de la parte activa hacia arriba.
Entonces, aquí pueden ser 2 milímetros, aquí puede ser 1.5 y ustedes hacen su marca en la fresa. Solo eso sí, si hacen este tipo de mediciones, lo van a tener que poner diferente la fresa. Ustedes pueden medir de la punta hacia acá, pero tienen que estar conscientes de que la fresa debe de ir siguiendo el eje axial del diente. Si ustedes miden esta superficie, pongámosle nombre, la superficie distal y superficie mesial de la fresa, entonces ustedes la van a colocar de otra posición. Vamos a ver si no tenemos una foto, pero ustedes van a ponerla, lo que sería en esta posición que estamos viendo, la fresa sería siguiendo la fresa que está ahorita en esta segunda foto, es siguiendo el eje axial del diente, o sea, el eje largo del diente, o sea, de incisal hacia apical. Estamos siguiendo el eje axial. Sin embargo, cuando nosotros hacemos mediciones de este tipo, así como esta, yo estoy midiendo cuánto tiene de aquí a aquí. Entonces, mi fresa la voy a tener que poner en otra posición. La voy a tener que poner, digamos, si aquí está con la punta hacia apical, aquí la voy a tener que poner con la punta que vaya hacia la boca. O sea, como la fresa tendría que estar acostadita. No tengo una foto de eso, pero sí es un poquito difícil explicar esta parte sin una foto. Pero a este nivel es donde nosotros, esta parte que mide 2 milímetros va a tener que introducirse acá. Entonces mi fresa estaría así en esta posición, porque el diámetro de la fresa mide 2 milímetros. Entonces, si yo mido de la punta hacia la parte superior de la fresa, entonces mi fresa tendría que introducirse así. La punta va a estar acá y la fresa viene para acá. ¿Sí? Entonces, no sé si esa parte me la entienden. Esto es un poquito difícil de explicar sin una foto, pero esta parte, así como está aquí que voy a colocar mi fresa, sería en esta posición que vemos aquí en la foto. Esta parte sería solo el diámetro de la fresa, ¿verdad? La que vamos a hacer. Entonces, la posición con la que yo voy a cortar o hacer mis surcos guías puede variar en una de estas dos formas. No sé si me entienden esa parte. Jóvenes, ¿me entienden esa parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría explicar otra ¿Otros? vez? Ok, ajá, eso es lo que yo quiero porque, ok, pongan atención entonces a esta parte. ¿Saben qué es el eje axial del diente, verdad? El eje axial es desde la parte incisal hacia apical, siguiendo esa trayectoria, recorriendo desde la dirección del borde incisal hacia acá, es el eje axial del diente, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, entonces yo debo de saber que puedo hacer mis mediciones de dos formas. Para calibrar mi fresa, yo puedo hacerla así viendo el diámetro de la fresa aquí. Entonces, el diámetro de esta fresa va a ser de 2 milímetros aquí, pero entonces como aquí es menos, aquí va a ser de 1.5 a este nivel, ¿ya? Aquí va a medir, el diámetro va a ser diferente. Entonces, si yo coloco mi fresa a este nivel, voy a cortar 2 milímetros. Si coloco mi fresa a este nivel, voy a cortar 1.5, porque el diámetro de la fresa va variando desde aquí, que es el más grueso, hasta la punta, que es la más delgadita. ¿Ya? Entonces, ese es el diámetro. La fresa tiene un diámetro, o sea, una circunferencia de 360 grados alrededor, que va variando, porque aquí es más y en la punta es menos el diámetro. Entonces, eso sí tengo que tener cuidado. Entonces, si yo digo que aquí es donde está calibrando justamente son 2 milímetros, a este nivel es que voy a introducir mi fresa. Aquí la marco. Ahora, esta es una forma de medir la fresa, si voy a usarla así.
Ahora, si yo voy a calibrar de esta forma, como lo estoy haciendo, yo tengo presente que ese diámetro, a ese nivel, la fresa va a colocarse acá, redonda, ¿sí? O sea, no voy a verla como esto, sino que la voy a poner acostada, pues, ¿sí? Entonces sería, aquí estoy en esta posición, estoy siguiendo el eje axial del diente, pero si yo acuesto mi pieza de mano, o sea, la pongo contraria, va a ir perpendicular al eje axial del diente. Entonces yo necesito saber que si calibro de la primera forma, a ese nivel donde calibré que mide 2 milímetros, la fresa va a ir aquí así, ¿sí? Entonces yo voy a introducir la fresa en este nivel. Sin embargo, si yo calibro de la punta de mi fresa hacia acá 2 milímetros, yo la coloco así como está aquí. Entonces, al hacer mi surco guía en incisal, yo voy a hacer, mi fresa va a venir aquí, ¿sí? Esta es mi fresa. Entonces, la fresa viene acá, yo tengo 2 milímetros, que es justamente lo que había calibrado antes. Debo de ponerla en esta posición así como la estoy poniendo. Si calibro a este nivel, tengo que usar ese diámetro. A este nivel yo no pongo ya la fresa de esa forma, sino que la tengo que poner acostada. Y va a ser el diámetro a ese nivel el que me va a cortar justamente los 2 milímetros. Esto es un poquito, ¿cómo decirles? Un poquito confuso, especialmente si ustedes no se recuerdan cómo es un eje axial, ¿verdad? Entonces, este va siguiendo el eje axial y este tendría que venir perpendicular. La fresa corta aquí, en este caso la fresa corta en esta posición. Esta que estoy dibujando en rojo es la parte, tiene que ser la parte activa de las fresas. Entonces, solo vamos a cambiar de posición y lo importante es que ustedes tienen que saber que debe de ir calibrada para que ustedes puedan cortar adecuadamente el diente. Vamos a ver si tengo, lastimosamente no tenemos una foto del corte incisal para que ustedes lo vean. Voy a buscarles una que podamos observar el corte y la posición que la fresa debe de tener. Acá. Entonces, no tenemos una para incisivos, pero en este caso yo estoy siguiendo, en esta diapositiva, yo estoy siguiendo la vertiente del diente, ¿verdad? Entonces, es diferente cuando yo hago un corte axial, que mi fresa la coloco así, siguiendo el eje axial del diente, en esa posición. Pero cuando corto en oclusal, y en este caso incisal, tengo que inclinar mi pieza de mano. Para el caso, este es un molar en oclusal, obviamente, pero para un incisivo yo lo tendría que poner así. En este caso yo medí mi fresa en este sentido. Medí mi fresa aquí. Aquí yo sé que tiene 2 milímetros, entonces yo la utilizo así, acostadita, pues, ¿verdad? Pero si yo hubiera medido desde la punta de mi fresa, entonces se supone que yo medí de aquí a aquí, y ahí eran 2 milímetros. Entonces la utilizo así como estoy usando esto, siguiendo el eje axial de mi pieza. Entonces, solo es una cuestión de variación en la posición a la hora de cortar que yo debo de tener muy presente. Entonces, eso es importante a la hora de que ustedes van a realizar sus surcos guías. Entonces,
A la hora de que ustedes me van a hacer, si tienen un poquito de confusión con esto, porque es bien difícil no explicarlo viendo, eh, esto pues en los laboratorios lo van a tener que entender. Sin embargo, si no lo entienden, si no lo entienden en la parte del material, ustedes lo que pueden poner es que a, a calibrar sus fresas. Posteriormente, ustedes se aseguran que tengan todos los dientes presentes y entonces realizan el corte de los surcos guías. Ya previamente calibrado, llevamos al nivel de la fresa, que ya está calibrada, y realizamos los surcos guías. Uno en la línea media, como vemos aquí, y los otros en lo que correspondería a los ángulos línea, mesial y distal. A ese nivel ustedes van a hacer los cortes de los surcos guías, mesial y distal. Entonces, el diente, un incisivo nos tendría que quedar así. Posteriormente a eso, nosotros hacemos ya los surcos guías que van a ir hacia la superficie vestibular. Superficie vestibular, ustedes ven aquí cómo estamos ya haciendo los cortes a nivel vestibular. Siempre debemos de tener cuidado de que aquí lo vamos a hacer en dos planos, siempre siguiendo eso. Eso tienen que explicarlo muy bien. Entonces, primero hicimos un plano, como ustedes lo ven acá, y posteriormente ya nosotros los extendemos hacia allá la parte del tercio cervical. Ustedes ven, aquí se pueden ver dos planos. Tenemos un plano hasta acá y el otro plano hasta ahí. Normalmente, los dos tercios aquí se tiene que usar prácticamente en este corte. El tercio medio y el tercio incisal tienen una angulación, entonces nosotros el primer corte podemos llevarlo, dependiendo de la anatomía del diente, el primer corte nosotros lo podemos llevar hasta unión del tercio medio con tercio cervical, y los otros dos tercios pues son los que se va a hacer en un solo plano, y el tercio cervical se va a hacer en otro plano. Eso dependiendo de la anatomía, pero generalmente así es. Lo importante es que ustedes sepan que se va a tener que cortar en dos planos. No se corta recto, se corta en dos planos. Posteriormente, a tener ya toda la parte de los surcos guías, incluso por lingual, nosotros ya procedemos a realizar los cortes. Primero realizamos el corte incisal. La reducción incisal es importante que ustedes sepan que vamos a tener que proteger mucho a nuestros dientes vecinos, porque es muy fácil pues dejarnos llevar por la emoción de estar cortando, y entonces nos podemos llevar parte de nuestros dientes vecinos. En los laboratorios es importante que sepan que es un diente de plástico. Si ustedes lo hacen, pues ustedes corrigen sus errores, cambian diente y ya todo está normal. En un paciente ustedes no van a poder cambiarle el diente, entonces ustedes van a tener que hacer una reparación de esos contornos o de eso que ustedes han cortado, y pues eso no es nada agradable para el paciente. Entonces tienen que tener ese cuidado. Recuerden, un principio detallado es la preservación de la estructura dentaria. Entonces eso se refiere a cuidar nuestros dientes vecinos. Entonces yo necesito saber cómo me va a quedar esa parte. Aquí son las fotos de cómo me va a quedar. Ustedes ven aquí una pequeña lengua de material dentario. O sea, tenemos parte de diente aquí, una pestaña, pero aquí no. Entonces, mi diente no debe quedar con esas pestañas. Mis cortes deben de quedar así como quedó aquí. Ya después resolvimos esa pestaña. Entonces, esto es como sería una vista del corte incisal. Si ustedes ven, nosotros hemos cortado lo suficiente. Aquí están. Este es el otro diente central. Entonces tenemos al menos 1.5 que hemos cortado del diente. A este nivel tendría que estar porque este es el otro central. Entonces no solo me sirven mis dientes adyacentes para que se vea bonito o la práctica de no tocar el diente vecino, sino que me sirve para guía también de qué tanto he cortado mi diente. Entonces esa es la parte que nosotros hemos cortado. Esto es como estaría al mismo nivel del otro incisivo central. Hecho eso, empezamos con las reducciones vestibulares. Ustedes pueden ver, aquí nosotros ya hemos hecho el primer corte en el primer plano. Solo unimos
unimos los surcos guías que ya teníamos y tenemos una superficie ya desgastada en un primer plano. Siempre debemos de recordar, los cortes van a ser en dos planos. Y aquí ya estamos cortando el segundo plano, ¿verdad? Entonces, siempre debe ser en dos planos, un plano y el otro plano. Siempre, siempre, siempre tiene que ser así. Esto es algo que no se van a aburrir de escuchar, por lo menos no deberían, y que hasta que ustedes se les quede en su mente que jamás cortamos en un plano. No hay excepción. ¿Por qué? Porque nuestros dientes siempre tienen esta anatomía, entonces debemos de cortar en dos planos. Ustedes pueden ver siguiendo el contorno del diente. Esta es la relación con el otro diente, entonces ustedes pueden ver que lo que les dije no solo sirve para, para la práctica de no tocarlo, sino que nos sirve para ver cómo vamos cortando, siguiendo el contorno de nuestros dientes. Si tienen, acuérdense que estos tienen generalmente simetría bilateral, entonces ustedes pueden ver qué tanto han avanzado en su corte. Y lo vemos exactamente, ya tenemos el corte incisal y la parte vestibular. También cortamos de una sola vez en la parte lingual. Siempre debe de ser, como les dije, en dos planos. Esos planos siempre tenemos que llevarlos. Siempre tenemos que cortarlos así. Entonces un diente nos quedaría de esta manera. Cuando ya tenemos el corte incisal y el corte vestibular, nos va a quedar de esta manera. Entonces, si ustedes ven, nos acercamos lo más posible hacia la superficie mesial, pero no accedemos al área de contacto. No debemos acceder al área de contacto. Para fines prácticos de fotos, pues se removieron las piezas adyacentes de este lado para que pudieran ver, pero ustedes deben de estar conscientes de que cuando ustedes hacen el corte vestibular siguiendo el contorno del diente, van a acercarse lo más que puedan a la superficie proximal, pero no van a acceder a la superficie proximal, no van a romper el contacto con esa fresa que ustedes estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante qué se hace. En la superficie, aquí es donde viene un detalle para la superficie lingual. Ustedes, lingualo-palatina, ustedes tienen que aquí por motivos de fotos se removió el diente para que pudieran ver exactamente cómo se está realizando acá el corte de la superficie lingual. Si ustedes ven aquí hay una concavidad, obviamente nuestros dientes son así porque tienen una concavidad palatina. Entonces esa concavidad palatina se debe de respetar. Ahí es donde interviene la fresa en forma de flama o en forma de fútbol americano. Allí nosotros vamos a cortar colocándola en esta posición, así como está aquí. Entonces, así vamos a colocarla porque así se respeta la forma que tiene nuestro diente. Si nuestro diente tiene una concavidad bastante pronunciada, pues entonces tengo que poner una fresa que sea un poquito más gordita. Hay una fresa que tiene unos contornos mucho más gorditos que vienen por aquí así, ¿sí? Entonces, y hay fresas que son como esta, que son un poquito más, más perfiladitas. Entonces, pero eso es para contornos como este que tenemos aquí. Entonces, esas concavidades sí se tienen que hacer. Esta parte se tiene que hacer, la parte de la concavidad, con la fresa en forma de fútbol americano, de balón de fútbol americano o en forma de flama. Aquí tenemos la parte que se está haciendo del tercio cervical y lingual. Esta parte sí va recta, esta sí va lo más paralela posible a la parte cervical de la porción la porción cervical de la parte vestibular. Entonces, si necesitamos, esta es la parte que nos va a dar retención. Esta concavidad no va a llegar hasta mi línea de terminado. Necesito yo tener este extremo, esta porción de diente, que sí va a ser un corte que sea recto, un corte axial propiamente, y eso va a tener paralelismo con con la contraparte vestibular. Y eso nos va a dar retención. Entonces sí necesito que ustedes puedan respetar esa parte del cíngulo. Toda esta parte del cíngulo se debe respetar, porque eso nos sirve para la retención y nos sirve para la estabilidad.
Entonces, esta es la forma de cómo nosotros hacemos la reducción de la superficie lingual. Eso es una variación porque obviamente esto no sucede con los molares. En los molares no tenemos este tipo de anatomía. Entonces aquí donde interviene la fresa en forma de balón de fútbol americano o en forma de flama, que es lo mismo. Hechos los cortes vestibular y lingual, nosotros ya procedemos a intervenir las superficies proximales. Acá tenemos ya una imagen con un diente que pues está allí y acá tenemos una que... Entonces, ustedes pueden ver cómo va a ser el acceso. Si yo en mi corte vestibular ni siquiera toqué esta parte del diente, me va a resultar mucho más difícil ubicarme con mi pieza, con mi fresa interproximal, porque no voy a estar tan cerca de la superficie proximal para poder acceder. Entonces yo debo de cortar en esta posición, o sea, aproximarme lo más que pueda hacia mi diente vecino, hacia la superficie proximal. Yo debo de cortar con mi fresa, que es un poquito gruesa, lo más que pueda. Miren, yo me acerqué lo más que pude al diente vecino sin tocarlo, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso me deja espesores más delgados para intervenir con mi fresa interproximal, porque la fresa interproximal, al ser más delgadita, tiene menos superficie de corte, entonces esta no corta con la misma intensidad que nos corta una fresa más gruesa. Entonces sí necesito que esta parte sea, y además para no perderme necesito que sea lo más delgadito posible. Entonces me aproximo a esta superficie, entonces vengo y empiezo mi corte para atravesar desde la superficie vestibular hacia la superficie palatina. Desde vestibular yo ingreso poniendo mi fresa en esta posición, siguiendo, allí depende de cómo quiera yo la inclinación de mi pared, entonces obviamente la quiero más paralela posible, entonces hago que mi fresa quede lo más paralelo al eje axial del diente, que sería aquí. ¿Sí? Entonces yo trato de que este quede lo más paralelo a eso. Entonces vengo y hago mi corte de vestibular a lingual. Nos quedaría de esta forma, con una lengüeta que nos va desde la parte cervical hacia la parte incisal. Entonces, esa lengüeta lo que me va a facilitar es que yo eh, no toque mi diente vecino. Es importante eh, que esta porción proteja. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo este corte, esta porción se va a quebrar automáticamente, eso es normal, pero ya cumplimos con el objetivo de no tocar el diente. Entonces aquí nosotros podemos venir incluso con un hacha de esmalte y hacer una pequeña presión y regularizar esta superficie. Y esto ya no va a estar presente en la boca. Esto es como se hace un corte, una reducción proximal. Ese es el acceso que se hace. En los ya ambos lados nos quedaría de esta forma. Entonces he cortado mi superficie vestibular y entonces vengo y hago mis cortes proximales con la fresa interproximal o punta de lápiz y me quedan estas pequeñas lengüetas. Ya con esta fresa, y ya hice el acceso, ya agarro mi fresa de cortes axiales, que es la troncocónica extremo redondeado, delgada. Entonces vengo y hago mi aproximación en esta posición. Desde la parte vestibular, yo me dirijo hacia la parte proximal en este sentido. Me dirijo desde la parte vestibular hacia la parte proximal en este sentido. Entonces, para cortar estas pequeñas lengüetas. Una vez yo he cortado las lengüetas, obviamente sin tocar mi diente, ya me queda de esta posición. En esta posición yo no he dado ningún tipo de acabado. Vemos ángulos rectos en el bordes, aquí en los bordes, el ángulo mesioincisal, el ángulo mesioincisal que es este y el distoincisal que es este, están con ángulos bien marcados de 90 grados. ¿Qué hacen los ángulos agudos o los ángulos en sí en una preparación? Me concentran fuerzas. Y al concentrar fuerzas, se dirigen mal las fuerzas
y mi periodonto, mi diente y mi restauración son afectados. Entonces, si yo no puedo dejar ángulos agudos en mis preparaciones, yo necesito saber que en algún momento voy a hacer este tipo de restauración, este tipo de corrección en mi preparación. Este no es el momento. Ahorita yo estoy haciendo recién mis cortes proximales y después me voy a encargar del afinado y del acabado de mi preparación. Entonces, después de haber hecho los cortes proximales, pasamos ya a la reducción cervical. Entonces me encargo de definir mi línea de terminado a nivel cervical con mi fresa troncocónica extremo, mi fresa de diamante, troncocónica extremo redondeado, gruesa. Entonces allí con esta yo hago mi línea de terminado para que nos quede un chamfer perfecto. Entonces, si yo utilizo una fresa troncocónica extremo redondeado muy de puntita, entonces lo que va a pasar es que voy a dejar una lengüeta en la línea de terminado y no voy a poder quitársela tan fácilmente posterior a eso. Entonces sí necesito hacerlo con la fresa troncocónica extremo redondeado gruesa para las líneas de terminado. Si ustedes ven, esa es diferente a la que estuvimos usando anteriormente. Esta es gruesa. Entonces, porque solo usamos la mitad de la superficie. Entonces, aquí ya nos vamos aproximando más. Yo elijo qué tipo de línea de terminado según su localización voy a dejar. Si la dejo supragingival, juxtagingival o subgingival. Recordemos, subgingival no más de 0.5 milímetros. Si damos más de 0.5 se convierte en un foco de irritación y eso nos va a permitir que la encía se inflame y se retraiga posteriormente. Aquí todavía, a pesar de haber hecho ya nuestra línea de terminado, todavía nos falta el acabado. Si ustedes pueden ver como ángulos por acá, vemos ángulos rectos todavía, vemos muchos ángulos en todas partes, una preparación algo tosca todavía. Sin embargo, viene ya la parte de que nosotros vamos a empezar el afinado o el acabado de nuestra preparación. Un diente ya casi terminado se ve de esta forma. Miren cómo se ve la diferencia. Este es el central. Esta es la comparación entre de un central y el otro central, como nosotros hemos cortado nuestro diente. Siguiendo el contorno natural de nuestro diente. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que mi laboratorio me haga una adecuada corona con los materiales, con los grosores, con el espesor adecuado del material y obviamente si yo tengo un espesor adecuado de material me va a permitir que la estética sea mucho mejor si respeto esos grosores que ya sabemos. Entonces, una vez terminada nuestra preparación debe de verse algo así como si ustedes veían, teníamos ángulos agudos acá, se redondean. ¿Para qué? Para que no tengamos concentración de fuerzas en los bordes incisales. Tenemos un chamfer en este nivel, tenemos chamfer del otro lado. Aquí tenemos una línea de terminado supragingival para que puedan observarla. Si ustedes ven, aquí ya nosotros nos introducimos más, ya estamos a nivel de la encilla. Y de este lado nosotros, pues, si ustedes logran observar, estamos 0.5 por debajo de la encilla. Entonces, obviamente, esto no va a pasar en una preparación normal. Ustedes tienen que dejar un solo nivel. Pero para que pudieran observar, esto está por debajo de la encilla, esto está a nivel de encilla y esto está supragingival. Entonces, esto es como nosotros deberíamos de ver en general una preparación para un incisivo ya terminada. Para cualquier prótesis del sector anterior, pues sería de esta manera, como nosotros podríamos verla. Una vista oclusal sería de esta forma. Ustedes ven, debemos de ver cuando yo termino mi preparación, una de las formas de evaluar mi preparación y ver y calificarla de una manera adecuada y saber que estoy listo para mandarse al laboratorio es que yo
al observarla desde una posición oclusal, o sea, una vista oclusal, yo debo de observar la línea de terminado en los 360 grados. Mi línea de terminado debe de ser visible 360 grados. Debo de verla acá, así como se ve ahí. Si yo logro ver esto quiere decir que no tenemos áreas de socavado en mis preparaciones y estamos listos para hacer la impresión definitiva. Así es como debe tener. Miren la relación que tiene de esta preparación en relación con su diente vecino, que la estructura del diente es como este central. Y aún así comparen con la de este lateral, o sea, los cortes son bastante evidentes y es bastante, van a decir, hoy mucho hemos cortado. Sin embargo, no es mucho, es lo justo. No debemos de cortar más, pero debemos de cortar lo justo para que mi prótesis sencillo pueda exigir al laboratorio que me la dé como yo la quiero, de una forma estética y con los grosores adecuados. Obviamente, si yo no corto lo suficiente, el laboratorio igual va a utilizar punto 5 de metal y el 1.5 de, de la porcelana que debe de usar. Entonces, ya sabemos, como mínimo 1 milímetro para que la porcelana tenga un adecuado espesor, una adecuada resistencia. Entonces, como mínimo 1.5 majar, 0.5 del metal y 1 milímetro de porcelana. Entonces, el laboratorio igual me va a tener que respetar eso. Entonces, si yo no corto al menos esa cantidad, el laboratorio me va a meter esa misma cantidad y me va a dejar una prótesis que en vez de llegar al contorno como está en este otro incisivo, me va a llevar el contorno mucho más vestibular y se va a ver una pieza mucho más bulbosa, mucho más redonda, mucho más gordota, como sea que le puedan decir. El término adecuado es sobrecontorneada. Entonces, ese sobrecontorno que va a tener mi pieza o mi diente que me van a mandar de laboratorio va a ser un foco de irritación para mi encía, que posteriormente va a ponerse eritematosa, edematosa, y obviamente vamos a estar en presencia de gingivitis, que vamos a ser nosotros los que vamos a haber inducido esa gingivitis. Y es mucho más difícil para nuestros pacientes que se puedan higienizar toda esa parte. Entonces, esta es la secuencia de cortes eh, que vamos a llevar para la parte de incisivos. Es prácticamente lo mismo que en la secuencia de unos dientes del sector posterior. Sin embargo, las variaciones tienen que ver más que todo con las formas de los dientes, obviamente, por las concavidades que los dientes del sector anterior tienen en el sector palatino. No hay más explicación de esto. Recuerden estos pequeños puntos. Esto es algo que ustedes en su laboratorio lo tienen que decir. No dejar ángulos agudos. No tienen que explicar por qué, pero sí ustedes tienen que decir que los ángulos agudos no son aceptables en nuestras preparaciones por la concentración de fuerzas. Es la razón que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces ya una preparación nos tiene que quedar más de esta manera. Ya entonces vendrá el laboratorio y viene y me hace una prótesis que sea, que sustituya lo que yo corté, y ya con todo este espacio disponible, mi prótesis va a venir y va a hacer esto. Va a sustituir lo que yo corté, lo que yo preparé de mi diente. Obviamente, como les dije, cuando empezamos esta parte, si yo decido al final hacer un corte para una corona, es porque ya no tiene otro remedio. Entonces no tengo por qué estar lastimoso a la hora de cortar un diente, porque entonces si estoy de lastimoso, hubiera podido darle otra opción a mi paciente mucho más conservadora, una tipo incrustación para conservar más tejido dental. Pero si yo ya decidí que va a ser un retenedor de tipo de recubrimiento total,
tengo que cortar lo suficiente. Entonces, siempre respetando todas las características que hemos visto acá y todos los principios detallados que ustedes ya conocen y que ustedes pudieron ver y tienen disponibles